Sal de la jaula. ¿Por qué sal de la jaula? Bueno, ya la había escrito en un post de Facebook, porque es un poco mi experiencia personal. Me he dado cuenta que nuestros pensamientos, nuestras convicciones son barrotes de una jaula personal que nosotros mismos nos creamos y nos quedamos adentro. Entonces, esta charla quiere ser algo para, ¿cómo decirlo? Para impulsar una transformación, puede que sí, o también simplemente para darnos cuenta que hay otras perspectivas, o también para confirmar cosas que de una cierta manera ya intuimos. Entonces, antes de todo, un pequeño disclaimer, una advertencia. Bueno, antes de todo, la intención es de contar cosas que he vivido personalmente, cosas que he leído, cosas que he aprendido. Pero no serán charlas de información, más de inspiración, como acabo de decir. Entonces, me tomo la libertad de contar sueños como si fueran realidad y realidad como si fueran sueños. Me explico. En principio, todo lo que cuento, sobre todo algo personal, será verdadero, pero por razones de privacidad, sobre todo, pero no solo, me tomo la libertad de cambiar unas cositas en el caso. Entonces, luego, claro que no daré consejos médicos, no soy ni un médico ni un sanitario, soy un ingeniero que hace otras cosas, entonces no puedo dar consejos médicos. Y nada, toda esa parte introductoria creo que ya la acabamos, por suerte, y vamos con la pregunta. La pregunta de hoy es, ¿el miedo puede enfermarnos? Claro que después de esta pregunta, ¿el miedo puede enfermarnos? También hay otra pregunta. Si la confianza o algo parecido puede sanarnos o hacer que nos quedamos en una condición de salud buena. Entonces, vamos a ver. Lo que me gusta hacer es que os doy unas pistas y luego poco a poco vamos, vamos mirando cómo vosotros mismos podéis llegar a unas conclusiones o no, o simplemente, no sé, tener una inspiración. Entonces, antes de comenzar con la primera pista, quiero presentaros un personaje. Este aquí. Este personaje es el doctor José Gregorio Hernández, que es un médico venezolano, famoso porque era el médico de los pobres. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con nuestro...? Bueno, lo vais a ver más adelante, que tiene que ver con lo que quiero contaros. Pero quiero empezar con algo personal. Eh, Mi padre se murió hace 12 años y, y él siempre contaba que nadie, no nunca, que bueno, nunca había pasado que en su familia, que otras personas de su familia habían pasado los 90 años. Entonces, para él, 90 años era la edad máxima de su familia. Entonces, él se murió justamente, creo poco más, un mes más o menos, antes de cumplir
los 91 años. Puede ser una coincidencia, claro. Y mi madre se murió más o menos 9 años después. Entonces, 9 años después se murió mi madre. Mi madre, después de la muerte de mi padre, unos meses después, se mudó a vivir con su hermana en Roma. Entonces, vivían las dos y había unas cuidadoras que la ayudaban, pero vivían solas, ¿no? Mi madre y mi tía. Y bueno, mi madre se murió a los 93 años y la cosa un poquito rara fue que mi tía, que estaba hospitalizada por una isquemia, pero que ya se estaba recuperando, estaba bastante, bueno, se había recuperado bastante bien, se murió el día después de mi madre, pero sin saberlo, porque no había llegado la oportunidad, el momento correcto para decirlo. Pero ella de golpe se enfermó por otra cosa respiratoria y dentro de un día murió. Entonces cambiamos todo, hicimos el funeral juntos. Bueno, ya es bastante raro, ¿no? Que dos hermanas mueran a un día de diferencia, pero todavía más raro fue que una de las cuidadoras me dijo, tu tía siempre lo decía, que se iba a morir el día después de tu madre. Y así fue. Y sin saberlo, además. Claro, son coincidencias. Eso no quiere decir nada. Pero ya es una pista interesante. Entonces, vamos adelante. Os cuento otra pista. Esto es un caso, el estudio de un caso que apareció en la literatura médica, científica, entonces lo podéis comprobar. Es un caso contado por el doctor, a ver si encuentro el nombre que no me... el doctor Klopfer. El doctor Klopfer fue el doctor que introdujo ese test de las manchas que tiene ese nombre súper difícil de pronunciar, algo como Rorschach, las manchas de Rorschach. Bueno, porque ese doctor Rorschach se murió antes que las manchas se volvieran famosas. Y uno de los que empujaron esos test fue este doctor Klopfer que relata ese cuento. Ese cuento que tienes como protagonistas otras personas. Uno, el enfermo, el señor Wright. Era enfermo de un cáncer en fase súper avanzada, un linfosarcoma. Y el doctor que lo estaba curando, estaba ingresado en el hospital, era el doctor West. Esa cosa pasó en el 1957. Entonces, ¿qué pasó? Que ese señor Wright estaba en un estado del cáncer súper avanzado y según el doctor West se iba a morir dentro de una semana o poco más. Y tenía tumores grandes como naranjas en todo el cuerpo, en el cuello, bajo las axilas, en la inglés, en el abdomen, en el tórax. Bueno, es una condición súper dramática. Pero en este momento estaban ensayando un medicamento nuevo. Kreviosen se llamaba este medicamento. Y
y el señor Wright lo supo y preguntó a su doctor si podía tomarlo, pero ya que estaban ensayando, pero no lo ensayaban con enfermos tan graves como el señor Wright. Necesitaba tener una esperanza de vida de, creo, 3 meses, si me acuerdo bien. Em, y no la tenía el señor Wright, tenía una esperanza de vida de solo de una semana. Entonces, bueno, el señor Wright sí siguió insistiendo, 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 por favor, doctor, es mi única posibilidad, es mi única oportunidad, por favor, si me puede. Bueno, al final el doctor se convenció y logró obtener una dosis de este medicamento. Y un viernes le hizo una inyección al señor Wright. Bueno, él creía que se iba a morir que dentro del fin de semana, dentro del domingo. Pero la verdad que el lunes el doctor West encontró el señor Wright que ya se había levantado de la cama y paseaba por el hospital. Y lo visitó y sus tumores ya se habían vuelto a la mitad del tamaño que tenían antes. Y después de poco más de una semana, el señor Wright se sanó por completo. Y todas las visitas eran, bueno, todas las condiciones eran perfectas y lo dimitieron del hospital y se fue a casa. Y pasó los siguientes 2 meses perfectamente sano y haciendo vida normal. Pero ¿qué pasó? Que en una revista el señor Wright encontró que ese medicamento que le habían dado, este Kreviosen, el ensayo no estaba funcionando muy bien y parecía que no servía para nada. Y al leer esta noticia, él dentro de unos días se volvió a enfermar, otra vez el mismo cáncer. Y después de unos días volvió a ser hospitalizado con el mismo doctor West. Esta vez el doctor West se enteró un poco de la cosa. Tenía una sospecha que el efecto de ese Kreviosen era un efecto placebo, pero no, un efecto, decimos, psicológico, que se refleja de una manera potentísima, en ese caso específico, en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Que el doctor West decidió engañar al señor Wright y le contó que el ensayo que estaban conduciendo parece ir mal, que parece no funcionar, pero simplemente porque había un lote de ese medicamento que no estaba bien hecho, con problemas, y que él tenía el medicamento, pero de los buenos, y le podía hacer otra inyección, esta vez del medicamento correcto. Entonces le hizo una inyección de agua destilada. Nada, absolutamente nada. Y absolutamente igual como la otra vez, dentro de una semana o poco más, el señor Wright ya estaba sano. Ya se había levantado de la cama, hablaba con las enfermeras, bromeaba y nada, fue dimitido otra vez y se fue a su casa
tranquilo y feliz. Pero ¿qué pasó? Que después otros par de meses, al final, esta fue una noticia más grande que salió en todos los periódicos, que ese Kreviozen habían probado que no funcionaba para nada y que era totalmente inútil y puede ser que incluso dañino. Pues, ¿qué pasó? Pasó que, ya lo sabéis, que el señor Wright se enfermó otra vez, pero esta vez murió dentro de pocos días. Bueno, esto no es un cuento de hadas, es algo que lo podéis encontrar en la literatura científica. Ahora no me acuerdo la revista, pero luego lo pondré en pondré los enlaces para buscarla. Entonces, de todas formas, ese caso cuenta de que es el efecto placebo. Entonces, el efecto placebo es una curación causada por la mente, pero no se sabe mucho de cómo funciona. Pero no es, uno puede pensar que el placebo sea algo como un engaño, que sea una ilusión, que uno se siente mejor, pero luego, desde un punto físicamente, no, que sea algo de ese tipo. Pues no. La verdad que el efecto placebo, que no siempre pasa, pero a menudo sí, es algo que cura de verdad y cura efectivamente. No es solo un efecto psicológico y es algo que la ciencia sabe muy bien. Pero ¿cómo ha reaccionado la ciencia frente al efecto placebo? Intenta hacer que cuando se hacen ensayos clínicos de cualquier medicamento, vacuna que sea, se intenta eliminar ese efecto placebo. Entonces, se hace lo que se llaman la experimentación en doble ciego. Prácticamente una parte de las personas que participan en este ensayo no toman el medicamento real, pero toman un placebo, que quiere decir que puede ser agua, que puede ser azúcar, que puede ser cualquier cosa que no tenga efectos curativos. Y la otra mitad sí que se le da el medicamento o la vacuna, ¿no? Para ver la diferencia. Y es interesante, ¿eh? Doble ciego, ¿por qué? Porque no lo sabe la persona, pero tampoco lo sabe o tendría que saberlo el experimentador, el médico, lo que sea. ¿Por qué se sabe que incluso el simple conocimiento va a influir en la reacción del paciente? Pero, ¿no? En ese caso se va a eliminar una parte que en realidad es súper importante, porque muchas personas se han curado simplemente con efectos placebo. Y si buscáis en internet, hay un montón de estudios de casos sobre el efecto placebo. También cosas que, dice, como la cirugía, por ejemplo. Han hecho también un estudio con cirugías falsas, simuladas, ¿no? Una mitad de los pacientes le hacían una operación de rodillas de verdad y a los otros pacientes le daban anestéticos y le hacían pequeños cortes en la piel y le contaban que le habían operados, pero no. Y el porcentaje de sanación ha sido exactamente igual en los dos casos. Ahora, claro, esa cosa no quiere decir que todas las cirugías se puedan hacer simuladas y funcionen igual.
pero es interesante, es un caso. El tema también, eso es algo que quiero subrayarlo de una cierta forma, ¿no? Cuando se dice esto es algo probado por la ciencia, decimos que es una información que no es correcta, porque la ciencia en absoluto solo puede probar que algo es falso, no que algo es verdadero. Aquí hacemos un ejemplo un poco estúpido porque no tiene nada que ver, pero por ejemplo, si yo hasta ahora todos los cisnes que he visto eran blancos, puedo decir todos los cisnes son blancos, pero la verdad que en cualquier momento yo puedo encontrar, puede que pase que encontré un cisne negro. En ese momento, todo lo que había dicho antes ya no es verdad, ¿no? Entonces, en el momento, solo con la aparición de ese cisne negro, yo puedo probar que lo que había dicho antes era falso. Pero con cualquier tipo de experimento, también repitiendo el experimento, yo no puedo afirmar algo con absoluta seguridad. Pero claro, es un tema de estadístico, de porcentaje. Se puede decir, esa cosa ya se ha comprobado muchas veces y parece ser de esa forma. En el campo médico todo esto es súper delicado. ¿Por qué? Porque se intenta ver las cosas simplificar las cosas, claro. El tema de simplificar los efectos, ¿no? Es algo que es bastante comprensible porque se hace, porque si no, luego no se va a entender nada, pero la verdad que cualquier cosa que hacemos en campo médico va a influir también nuestra mente. Y hay muchos estudios sobre el poder increíble que tiene la mente. Claro que el tema es que no es fácil tener la seguridad que un efecto placebo pueda funcionar o no. Entonces, eso no quiere decir que los medicamentos no funcionen, las vacunas no funcionen, nada de eso. No estoy diciendo esto. Simplemente que hay una componente mental, psicológica, que se refleja en el físico súper importante. Y eso pasa no solo a nivel positivo, no sé que simplemente un médico si te da un comprimido de azúcar y te dice, este te va a curar, sí, puede ser que te cure de verdad y ese es un efecto positivo, ¿no? Que normalmente, pero los médicos no lo hacen por un tema ético, porque dicen, no te voy a dar algo que yo ya sé que no funciona. Pero la verdad que aquí el propósito es curar, no es decir la verdad. ¿O no? Esta es algo, aquí me viene a la mente algo que cuenta Jodorowsky, ¿no? Creo en la danza de la realidad. También en Psicomagia lo cuenta. Bueno, él cuenta de una curandera mexicana, Pachita se llamaba. Ella hacía cirugías con un cuchillo de cocina viejo, con cinta aislante alrededor del mango y cortaba los pacientes con bueno, aparentemente le abría las tripas, sacaba órganos y cambiaba, hacía cosas, bueno, increíbles, sangre y todo. Y después pasaba una mano y aparentemente todo ¿cómo decirlo? Eh,
todo se cicatrizaba, todo se cerraban las heridas y simplemente le decía a los pacientes, ahora, por favor, dentro de 3 meses no hacer analítica, no acudir a los médicos. A partir de los 3 meses puede hacer lo que te da la puta gana. Pero antes no. Y Alejandro Jodorowsky cuenta que mucha gente se curaba. Y él, que asistió a una operación, su primera duda era una duda muy común, muy comprensible, muy occidental de una cierta forma, ¿no? Racional. Él quería saber si tenía poderes increíbles esta curandera o si eran simplemente una charlatana que hacía como eran todo un engaño, era todo como un juego de prestidigitación. Pero luego, hablando con las personas, haciendo como una búsqueda, a ver los efectos, se enteró que la gente se curaba. Entonces, él pidió de ser asistente de esa curandera y un tiempo fue el asistente de Pachita y mirando un montón de cirugías, de esas, no sé cómo llamarlas, llamámoslas cirugías, pero lo que eran de verdad no lo sé. Y es interesante que poco a poco la manera de ver las cosas de Alejandro cambió, porque él se dio cuenta que al final no era importante si eran trucos, si eran engaños o si era verdad. La cosa verdaderamente importante eran los resultados, que la gente se sanaba. Y también el tema de por qué no acudir a médicos, por qué no hacer analíticas antes de 3 meses. Evidentemente, porque la curación no la hacía Pachita. La curación la hacían las personas mismas, los pacientes se curaban solos, pero con ese impacto psicológico increíble de esa falsa cirugía muy cruel, con dolor increíble, sangre por todos lados y casi, bueno, en la oscuridad. Entonces, vamos a ofrecer otra pista. Uno puede pensar, vale, esto, los efectos positivos, pero los efectos negativos, bueno, otra pista. En el 2011 pasó un desastre nuclear, ¿no? Después de un tsunami en Japón. Y entonces siguió una polución nuclear importante con efectos en la salud de la gente en toda la zona. Pero cuando se difundió la noticia, empezaron a sentir los mismos síntomas también en Estados Unidos. También si ahí esa nube radiactiva no había llegado, todas las medidas que habían hecho habían comprobado que no había llegado nada y tampoco había el tiempo para que llegara. Pero de una cierta forma se enfermaron. Ahora puede ser que fueron solo síntomas, pero un montón de gente en Estados Unidos. Y una cosa parecida pasó incluso por la gripe porcina. Simplemente al mirar las noticias en la tele o en internet o en los periódicos, de golpe subió las personas con síntomas de esa gripe, subió de golpe. Ahora,
No, en absoluto no estoy diciendo que lo que estamos viviendo ahora es parecido, ¿eh? No estoy diciendo esto de ninguna forma. No estoy diciendo que yo estoy convencido que el virus existe, los muertos existen y todo esto. No, mi duda es sobre los efectos de la información. De la información, del nivel de estrés que está causando la gente y cómo este nivel de estrés se pueda reflejar en el sistema inmunológico de todos nosotros y cómo se puede reflejar también en los muertos. No, en parte muertos ahora, en parte muertos dentro de no sé cuánto. Y también todo esto se puede reflejar, toda esa información de una cierta forma terrorífica, como esto se puede reflejar en los síntomas de la persona. Y no estoy diciendo que la persona no sean enfermas de verdad, claro que sí. Entonces, lo que estoy como diciendo es que lo que os he contado al final, bueno, el poder de la mente es increíble y las relaciones con la salud son increíbles. Ahora volvemos bueno, aquí tengo todavía el doctor Hernández que me está diciendo, bueno, puedes contar también algo sobre de mí. Entonces, el doctor Hernández. El doctor Hernández fue un médico venezolano, médico de los pobres, famoso porque, bueno, era un médico bastante conocido que ayudaba a toda clase de población, pero a menudo iba a cuidar los pobres sin pedirle ningún dinero, ninguna recompensa. Entonces, bueno, ahora creo que hay un proceso de beatificación, ¿no? De hacerlo beato, pero al mismo tiempo es uno de los personajes más importantes del espiritismo venezolano. Entonces, hay personas que de una cierta forma entran en trance y le baja el espíritu del doctor Hernández. No solo el doctor Hernández, hay cientos de espíritus de todos tipos, por todas las categorías y todos los problemas. Entonces hay espíritus ladrones o soldados o bailarinos o cualquier tipo de espíritu por cualquier necesidad. Entonces, claro que un espíritu doctor es muy útil. Entonces, yo conocí en unos de mis viajes así de exploración, estaba con Cristóbal Jodorowsky, el hijo de Alejandro, y conocí a ¿cómo decirlo?, una curandera que tenía un estudio médico, también si no tenía ningún título ni nada, no era doctora y también no tenía instrucción ni nada, pero se había montado un estudio con enfermería y todo, y asistentes, y llevaba una bata como si fuera una doctora de verdad. Y él contaba que le bajaba el espíritu de ese mismo doctor Hernández. Y nada, lo que yo puedo testimoniar simplemente que ella lograba reconocer las personas enfermas. Yo estaba con un grupo de personas, simplemente mirándolas se daba cuenta si tú estabas enfermo o no y más o menos qué tipo de problemas tú tenías. Así, hacía como un escáner y nada. Y luego a mí personalmente, solo una cosa que me hace bastante gracia, dice que yo necesitaba una vacuna y tampoco me acuerdo para qué, y me tomó así de golpe el brazo, me levantó la manga y me hizo esa vacuna, pero no tenía ni jeringa, ni aguja tampoco, pero yo sí que percibí el aguja, y no solo el aguja que me entraba
que me pinchaba la piel, pero percibí el fluido, la vacuna que me entraba en la vena, pero sin nada. Bueno, ilusión, pero fue interesante. Y otra cosa que hacía esa Brígida, se llamaba, es que te operaba en sueño. Te decía, vale, a veces, no todas las personas. Dijo a mi compañera, mira, te voy a operar dentro de no sé cuántos días, pero una fecha exacta en sueño. Y así pasó, porque ese día mi compañera soñó con Brígida, que la operaba. Bueno, pasan cosas raras. Entonces, claro que todo esto no quiere decir nada, solo que claro que los médicos curan, pero incluso los charlatanes pueden curar. Incluso porque al final muchas cosas puedes curar y muchas cosas pueden enfermar. Hay hay un cuento que parece un cuento de hadas, por eso estaba en duda si contarlo o no contarlo, pero lo cuento igual porque es bastante interesante. Es algo que también apareció en la literatura médica y lo cuenta una doctora canadiense en un libro, ahora me acuerdo el título en inglés, Mind Over Medicine, que creo que la versión castellana no me acuerdo el título, pero como la mente lo cura o algo la mente puede curar, algo parecido. De todas formas, esa doctora canadiense escribió ese libro ofreciendo pruebas científicas e informaciones sobre el tema de cómo la mente puede influir en la salud. No solo a través del efecto placebo, pero también a través del efecto nocebo. Y cuenta esa historia, bueno, que parece un cuento de hadas, de una comadrona que después de un parto trigémino, ¿no? Ya que era un viernes 13 de no sé qué, según esa comadrona era un día de súper infausto. Entonces, él predijo que esas tres chicas, que una se iba a morir antes de los 16 años, la otra antes de los 21 años y la tercera antes de los 23 años. Y pasó exactamente así. Y la última, unos días antes del cumpleaños, empezó a enfermarse y acudía al hospital. Y también contó toda esa historia y dentro de un día se murió, aparentemente sin razones. Y nada, ahora, esas cosas que yo he contado no quieren probar nada, pero hay muchos cuentos sobre de los efectos también de las predicciones que también de buena fe también los médicos hacen cuando dicen a un paciente, tú tienes 3 meses de vida, hay una probabilidad muy alta que esa predicción se cumpla. Y ha pasado, desafortunadamente, que predicciones también si había errores, no sé, que se habían cambiado analíticas o cosas de una predicción que se ha cumplido también cuando la persona no tenía el cáncer. Y también esto hay documentos que lo comprueban. Entonces, eso no quiere decir que los medicamentos no sirvan o nada de eso, pero que hay otra realidad, otras posibilidades y que la mente influye muchísimo. Entonces, el estrés es una fuente increíble de creación de enfermedades.
Em, y nada, pero a menudo, y me parece que también ahora, se está olvidando esa realidad. Como, y hay un montón de, ahora os pondré el enlace también a este libro donde la doctora cuenta un montón de casos de personas que se han curado, se han enfermado por los motivos que razones parecidas a ese efecto placebo, nocebo, pero no solo. Uno puede pensar que el secreto de una esperanza de vida elevada, de una buena salud, sea una buena alimentación y, por ejemplo, ejercicio físico y tomar los medicamentos que te dicen y ya está, ¿no? Pero se han estudiado y se han visto que hay otras cosas que pueden, que no solo son importantes, mas pueden ser mucho más importantes que alimentación correcta, no mucho alcohol, nada de tabaco. Puede ser que esas cosas que ya saben que son dañinas tengan un efecto menor respecto a otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que influye mucho es la vida de pareja. Si uno tiene un matrimonio que funciona, vive más, pero años más, según las estadísticas. Entonces, eso no quiere decir que todos los solteros tienen que morirse antes, pero es un efecto que hace que, claro, los matrimonios o las parejas no hace falta casarse. ¿Eh? También es suficiente convivir, pero tienen que funcionar, porque si no funcionan, funcionan al revés. Entonces, te vives menos simplemente por el tema de tener una pareja equivocada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa, tener un grupo de amigos o una comunidad es un factor súper importante. Puedes vivir solo por ese motivo unos añitos más. O también tener una fe, una religión, o también ser espiritual o creer en algo, es algo que ayuda a vivir más. Pero todo esto no son chorradas, han estudiado estos efectos, pero casi nada. Casi, bueno, a menudo no se cuenta esto. Otra cosa, la sexualidad, claro. Sexualidad es súper importante. Vivir una sexualidad, el tacto, las caricias, los abrazos. Bueno, claro que esto no tendría, a mí me parece evidente porque lo veo en mi trabajo de cuánto es importante la sexualidad, pero no solo la genitalidad, también el contacto, las caricias, la pasión. Y todo esto te alarga la vida un montón, pero de verdad. Y otra cosa, el trabajo. Un trabajo equivocado te hace vivir años menos. Bueno, parecen tonterías o cosas, pero han hecho estadísticas sobre esto. Entonces, esto puede influir en la vida de una persona más del tema que se tome unas copas de vino de más o el tabaco. Entonces, eso no quiere decir que todos tenemos que volvernos adictos al alcohol o a cualquier cosa. No estoy diciendo esto. Claro que una vida sana siempre funciona. Pero hay muchas cosas que afectan nuestra salud y el estrés es uno de los factores clave de todo esto. Entonces, me parece que en esta situación puede que esa cosa se haya olvidado de cuánto, ¿no? También, bueno, no quiero decir nada, pero ya sabéis, ¿no? Cuánto una medida puede tener un efecto positivo, si lo tiene, y efectos secundarios que pueden ser
todavía peores que los positivos. Vale, acabo aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier comentario o crítica es bienvenido y yo sigo mismo día, de momento, misma hora. Y todo esto probablemente lo pondré también en YouTube y luego veo cómo hacer las directas también en YouTube, pero seguiré también haciéndola en Facebook. Entonces, muchas gracias y sal de la jaula.